Bueno, lo primero de todo, también agradeceros y agradecer a España con ACNUR, bueno, pues esta oportunidad de poder pasar esta tarde con vosotras y con vosotros y bueno, a explicaros un poquito, bueno, pues cuál es el trabajo principal de la ACNUR a nivel global en materia de mujeres y de niñas, para situarnos, cuando estamos hablando de protección internacional, de personas refugiadas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a esa respuesta que ha dado o que da o que intenta dar la comunidad internacional, porque claro, el fenómeno de las personas refugiadas es ya de tal dimensión, estamos hablando de casi 80 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, ¿no? Por guerras, por conflictos, por graves violaciones de derechos humanos vinculadas, bueno, como veíamos, a temas de género, pero también a temas pues, de ideas u opiniones políticas, creencias religiosas, por pertenecer a una determinada minoría étnica, por raza, por nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, en esas situaciones, como os decía, de conflicto, de guerra, donde ya las propias autoridades de esos nacionales que están sufriendo las consecuencias de esas situaciones no pueden ya ofrecer protección, muchas veces porque son las propias autoridades estatales las que persiguen a estas personas. Pensemos, por ejemplo, pues en un país con una dictadura, ¿no? Y donde pues sistemáticamente todos los opositores de partidos políticos contrarios al régimen, pues sufren sus miembros detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, detenciones, torturas, etcétera. Ahí vemos cómo ante unas ideas políticas, un activismo político, es las propias autoridades las que no ofrecen protección, pero también tenemos otras situaciones, pues situaciones de Estado fallido, que es lo que podría haber, por ejemplo, en una situación de conflicto armado, de guerra, que está ocurriendo en muchísimos países, pero también en situaciones donde hay una persecución que no procede de las autoridades estatales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la persecución por motivos de género, ¿no? Una mujer que sufre pues, una práctica perjudicial, como puede ser un matrimonio forzado, o que sufre violencia de género en el ámbito, bueno, pues de la familiar, ¿no? Por parte de su pareja o de su marido, o una niña, una chica joven que sufre o con riesgo de sufrir mutilación genital femenina, o hablamos de crímenes de honor, trata de seres humanos, o sea, personas también, entre las que se incluyen también, lógicamente, las mujeres lesbianas, trans, que por su orientación sexual o su identidad de género, pues también pueden ser objeto de grave ostracismo, discriminación, hostigamiento y persecución de castigos correctivos también en el ámbito de la familia, de la comunidad, y ante esa situación de persecución, pero que no es de sus autoridades, tampoco pueden acudir a sus autoridades, ¿no? Porque ante esas situaciones el Estado muchas veces no quiere proteger, tolera esas situaciones. Pensemos pues, en muchos países donde la violencia de género está totalmente normalizada, se considera que es un asunto privado, no hay leyes que penalicen la violencia contra las mujeres, y las mujeres, bueno, pues es un colectivo totalmente y completamente discriminado en todas las esferas de su vida, tanto familiar como política, social o económica, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esos contextos está claro que la persecución procede de lo que nosotros en nuestro argot utilizamos a diario, en nuestro vocabulario, de agentes terceros no estatales, pero ahí vemos también cómo el Estado no quiere proteger, tolera esa situación. ¿Vale? Entonces, en esos casos también estaríamos hablando de que entra en funcionamiento o entra a dar una respuesta de protección la protección, este sistema de protección internacional que se ha establecido y se ha desarrollado a nivel de la comunidad internacional y en esa Asamblea General de Naciones Unidas en su día, que adoptó finalmente esta Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ¿vale? Entonces, estamos hablando, por tanto, de grave violación de derechos, muchas veces, bueno, vinculada a guerras o violencia, pero también a distintos
motivaciones como pueden ser ideas políticas de género, orientación sexual o identidad de género, también cuestiones de edad, ¿no? Niños y niñas que por el hecho de ser un niño o una niña pues son objeto de reclutamiento forzoso o forzado pues por grupos armados, para la participación en conflictos, o niñas que por estos grupos armados pues son objeto de secuestros para utilizarlas en temas de intendencia y de proveer de alimentos, de cocina y además como esclavas sexuales en ese contexto, etcétera, ¿no? Entonces, ante eso hay una falta de... Y ante esas persecuciones a veces que se producen por agentes terceros no estatales, el Estado no quiere proteger, tolera, o a veces quiere proteger pero no puede. O sea, os pongo un ejemplo para que veáis, por ejemplo, la situación en Centroamérica, en los países de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, ¿no? Donde, bueno, pues hay toda esta presencia y este ejercicio incluso de poder y de control sobre la población que están ejerciendo estas pandillas organizadas de delincuencia y de crimen organizado, estas maras, ¿no? Que tienen, bueno, totalmente aterrorizada, amenazada a su población, ¿no? Pues vemos que las autoridades de ese país sí que quieren proteger, pero no cuentan con los mecanismos y los recursos humanos y materiales para dar una respuesta de protección efectiva, ¿vale? Entonces, en todas esas situaciones, ¿no? Que como os pongo aquí en esta diapositiva, es cuando entra en juego la protección internacional, ¿no? Cuando tu propio Estado no te puede proteger, bien porque te persigue tus propias autoridades o porque no pueden o no quieren, dependiendo de las situaciones, entra a dar esa protección de manera subsidiaria a la protección internacional. ¿Vale? En principio, esa protección internacional, como os pongo ahí, es obligación o responsabilidad de todos los estados que forman parte de esa comunidad internacional, y implica una serie, bueno, pues a una colaboración muy estrecha entre estados y poniendo en el centro de todo ese trabajo de asistencia y protección a estas personas que han cruzado una frontera internacional, ¿veis? Porque ya no cuentan con la protección de sus autoridades en su país de origen y tienen que huir de allí y en principio no pueden retornar en condiciones de dignidad, en condiciones de seguridad, porque su vida o su integridad se podría ver amenazada. Hay una probabilidad razonable de que pudiera sufrir persecución por alguno de estos motivos o situaciones de las que hablábamos, ¿vale? Entonces, en el centro de todo ese sistema de protección estaría la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas, que tiene justamente como mandato el de asistir y proteger a estas personas, ¿no? También, de todas maneras, el mandato de la ACNUR a lo largo de los años se ha ido expandiendo. O sea, además, que sepáis que es una organización, es una agencia de Naciones Unidas que curiosamente se creó para un problema, para dar y resolver un problema concreto que surge con los primeros refugiados que surgen tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos momentos, la recién creada Naciones Unidas decide adoptar esta Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece quiénes van a ser refugiados, establece una definición y las personas que cumplan esos requisitos, pues se les va a dar un estatuto, una serie de derechos por parte de todos esos estados que hayan ratificado ese instrumento internacional y se hayan acogido a esa protección. O sea, se hayan acogido a ese país y hayan solicitado allí protección. Y bueno, pues nace de hecho con un mandato de 3 años. O sea, la comunidad internacional en aquella época consideraba que en 3 años se iba a solucionar el problema de las personas refugiadas y que la ACNUR iba a poder ser capaz bueno, de solucionar este problema que tenía la comunidad internacional. Esto se ha visto a lo largo de los años que lejos de, por desgracia, ¿no? De
desaparecer este fenómeno, pues cada vez está adquiriendo unas dimensiones cada vez más preocupantes y más graves, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí porque entonces estarían vulnerando uno de los principios fundamentales en la roca sobre la que se asienta todo el sistema de protección internacional, que es el principio de no devolución, de los estados no pueden devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida o su integridad pueda correr algún riesgo o haya un riesgo razonable también de sufrir torturas, tratos inhumanos. Aquí simplemente, por daros algunas cifras, estamos ya hablando de 80 millones de personas desplazadas. Nos decía Eva, efectivamente, que como se calcula que la mitad serían mujeres y niñas y por tanto esto ya me lleva a mi marco legal en el ámbito ya más concreto de la protección a mujeres y a niñas, ¿no? Estos son, pues por así decirlo, las herramientas con las que nosotras trabajamos cuando estamos valorando solicitudes basadas en motivos de género presentadas por mujeres y niñas, porque justamente estos instrumentos son los que nos van a decir muchas veces si una determinada práctica que está prohibida supone equivale a persecución por motivos de género. Un poco. Para nosotros el trabajo con las mujeres y las niñas refugiadas es uno de nuestros trabajos más relevantes y más importantes, ¿vale? Está en el mandato, en la esencia, en el núcleo duro del trabajo de protección que realiza el ACNUR, ¿no? Está claro y todos lo sabemos cómo las mujeres y las niñas, bueno, en todos los países pues asumen y tienen un papel muy importante, tanto sus familias como las comunidades, pero esto, a pesar de ese papel, en muchos países y en muchas situaciones y circunstancias, pues siguen teniendo un papel muy inferior y siguen viviendo situaciones de grave discriminación, de grave, pues eso, acceso a los mismos recursos, a los mismos derechos económicos, sociales o políticos que los hombres, están sujetas a estos roles tan fuertes de género que se desarrollan en sus propias culturas, comunidades y países y que les lleva a, bueno, pues a sufrir situaciones graves de discriminación que generan muchas veces también en situaciones de grave violencia de género, simplemente pues eso, por el hecho de ser mujer, porque esos roles de género lo que hacen es agrandar, aumentar esas desigualdades, ¿no? Sin embargo, además, como os pongo ahí, bueno, generalmente las mujeres, justamente su situación se caracteriza por eso, por tener menos oportunidades, lo podemos ver, por ejemplo, en el acceso a la educación, tienen un nivel socioeconómico generalmente más bajo, menos poder de participación, de influencia, de que se oiga su voz, ¿no? Y más dificultades en general a acceder a derechos, y todo esto pues son factores que al final incrementan sus riesgos a sufrir discriminación y violencia, ¿no? Entonces estos riesgos se incrementan mucho más también en contextos de desplazamiento forzado, ¿no? Y este es el punto un poco de partida de todo el trabajo que hace el ACNUR con las mujeres y las niñas, ¿no? Que justamente por todos estos factores, aquí os pongo algunas de las formas de discriminación y riesgos específicos a los que se enfrentan, ¿no? Por el hecho de ser mujer, pues todas estas situaciones, sobre todo la violencia familiar, la violencia de género, pero bueno, estamos viendo también, por ejemplo, situaciones de matrimonios precoces y forzados, por ejemplo, en la comunidad siria, en países como Líbano, donde se han disparado muchísimo los matrimonios precoces de las niñas por parte de sus familias, bueno, al no contar ya, bueno, pues con suficientes recursos para seguir viviendo y como un mecanismo incluso de protección, ¿no? de las propias niñas, al no poder ofrecer esa protección las propias familias, ¿no?
Entonces, bueno, como os decía, en contextos de desplazamiento, justamente estos riesgos a los que se enfrentan por el hecho de ser mujeres se incrementan porque, bueno, pues porque desaparecen justamente, además, muchas de esas estructuras de apoyo, se incrementan todos esos riesgos de protección, vemos, bueno, pues cómo esas estructuras sociales y económicas desaparecen. Muchas veces en esos contextos de desplazamientos pues también se debilitan las normas que regulaban los comportamientos sociales y los sistemas tradicionales, se han separado o han desaparecido, se han disuelto las familias, que muchas veces son también un elemento de protección de las mujeres y de las niñas, la ayuda humanitaria muchas veces que recibe, bueno, toda la población desplazada y refugiada, pero también afecta mucho a las mujeres y a las niñas, pues es limitada, muchas veces se enfrentan a simplemente en el país de asilo al que llegan pues a una mera situación de tolerancia, de discriminación, hay perspectivas, muchas veces falta de perspectivas de integración y de que haya una protección real y de un acceso a unos medios de vida adecuados, ¿no? Hay presencia de militares, de grupos armados, también hay situaciones donde el propio personal humanitario abusa y explota sexualmente a las mujeres y niñas justamente aprovechándose de esa situación de autoridad o de poder, ¿no? Entonces, estos factores, para que veáis, incrementan justamente, bueno, pues la violencia de género y los riesgos de las mujeres y de las niñas en situación de desplazamiento. Y vemos cómo estos problemas de protección pues, se van produciendo y las van afectando en todo el ciclo, ¿no? O sea, durante el conflicto o en su país de origen, aunque no esté en un conflicto, pero eso las hace huir, esa violencia que sufren por motivos de género, durante la huida, donde de nuevo pueden sufrir violencia. Imaginemos, por ejemplo, un cruce de una frontera, como muchas mujeres nos relatan a diario, cómo, bueno, para poder pasar de una frontera a otra, de un país a otro, han tenido que, bueno, aceptar, bueno, el mantener unas relaciones que en el fondo no eran consentidas, pero que tenían que sufrir. Y también incluso a la llegada al país de origen, que era lo que os decía, en contextos de desplazamiento, bueno, se pueden seguir produciendo situaciones de violencia justamente por todos estos factores de los que os hablaba. Y dentro de las mujeres y las niñas, de todas maneras, también, o sea, tenemos que tener en cuenta este enfoque de edad, género y diversidad. Es decir, que al final las personas refugiadas tampoco las podemos encasillar por, vale, mujeres y niñas, hombres, niños, porque dentro de las mujeres y las niñas nos vamos a encontrar también muchos perfiles, muchas circunstancias, muchas necesidades, muchos retos distintos, muchas experiencias distintas, ¿no? Entonces, esto también tenemos que ir luego afinando en nuestra intervención pues cuáles son las necesidades de estas mujeres, ¿no? Entonces no van a ser lo mismo pues los retos que van a enfrentar, por ejemplo, una mujer sola y que no está, no tiene la protección de ninguna figura masculina, o una adolescente, una niña no acompañada, o una mujer o una niña muy joven, una adolescente joven que se ha quedado sola y tiene a cargo a sus hermanos, o una mujer embarazada, o una mujer que tiene algún tipo de discapacidad, o una mujer mayor que va a depender a lo mejor de otros miembros de la familia y eso va a suponer nuevos riesgos de protección para ella, o bueno, o las situaciones que pueden sufrir muchas mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres lesbianas, transexuales, y si a esto lo unimos, pues que encima pertenecen a una determinada minoría étnica o minoría religiosa, bueno, pues imaginaros las discriminaciones que se van uniendo allí, ¿vale? Que van surgiendo y apareciendo. Aunque nos hemos centrado mucho en los riesgos de protección y a este enfoque que utiliza, o sea, el ACNUR se dio cuenta de que
realmente había que tener un enfoque de género porque en principio el trabajo que realizamos como ACNUR se basa en que todas las personas refugiadas, independientemente de que sean mujeres, hombres, niños, niñas, independientemente de si forman parte de una minoría étnica, religiosa, independientemente de su orientación, de su identidad, de su edad, de otros factores como puede ser la discapacidad, todos y todas tienen derecho a acceder a los mismos recursos y a los mismos derechos en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que se veía que justamente en esas intervenciones las mujeres y las niñas de alguna manera aparecían discriminadas, invisibilizadas totalmente, y es por eso que la ACNUR a partir de los años 80 pues empieza a trabajar y dándose cuenta de que tiene que poner un enfoque específico y un enfoque cuidadoso en las mujeres, en darles una voz para conocer cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, y en base a esos retos y estas necesidades que ellas mismas verbalizan, buscar soluciones y plantear estrategias, pero siempre contando con toda la comunidad y especialmente con las mujeres y las niñas refugiadas, ¿vale? Entonces, por eso también os quería trasladar el mensaje de que, aunque hablemos de los riesgos que simplemente tienen ya por ser personas desplazadas, ¿no? Y por ser mujeres, pero no debemos tampoco caer en el error de hablar simplemente de vulnerabilidades y de que todas las mujeres son vulnerables y todas las niñas. Porque de esa manera, como os pongo aquí, es que perpetuamos estos estereotipos de que las mujeres son débiles, que son incapaces de tomar decisiones, ¿no? Y de esa manera, además, invisibilizamos a lo mejor otras realidades y otras personas y otros colectivos dentro de las personas desplazadas que requieren también una atención especial y una intervención y un acompañamiento especial, y porque además las mujeres, si lo estamos viendo en todos, por ejemplo, los procesos de paz, ¿no? Los contextos de desplazamiento están permitiendo que las mujeres asuman funciones importantísimas. Hay ahí también unos cambios de roles muy, muy importantes y promueven el cambio positivo en sus propias comunidades, ¿no? O sea, por poneros un ejemplo, en un principio el ACNUR la ayuda humanitaria se hacía y se realizaba toda a través del cabeza de familia, del hombre. Solamente se registraba a los hombres del hogar hasta que el propio ACNUR identificó que eso era un problema de protección y de riesgo muy fuerte para las mujeres y en los hogares. Porque ¿qué ocurría? Que eso, al estar solamente registrado el hombre, coartaba mucho y limitaba la libertad de movimiento de las propias mujeres y el acceso de ellas a asistencia, a ayuda, a acercarse al personal humanitario en busca de ayuda o para comentar o explicar una determinada situación, ¿no? O si la ayuda humanitaria quedaba en manos de los hombres, el reparto y la distribución, ¿qué ocurría? Que muchas veces esa asistencia, esa ayuda no llegaba a los hogares, ¿no? Y entonces cuando esto, por ejemplo, se empezó a cambiar y se responsabilizó a las mujeres de la distribución de la ayuda perecedera, por ejemplo, pues se empezó a ver cómo se iban reduciendo los índices de malnutrición de los niños y de las niñas en los hogares, porque las mujeres, pues, bueno, luego hay excepciones como todo en la vida, ¿no? Y con esto tampoco quiero decir que todos los hombres se gastaban esa ayuda y que no llegaba a la familia, ¿no? Pero incluyendo a las mujeres, bueno, pues en eso, haciéndolas partícipes del funcionamiento de los campos de refugiados, de la toma de decisiones, etcétera. De esa manera es como se ha ido dando cauces, vías de participación a las mujeres justamente para escuchar sus necesidades, sus retos y también
sus propuestas, porque lógicamente pues las mujeres, como todas las personas, pues tienen unas fortalezas y tienen unas capacidades que en contextos además de desplazamiento, donde la ayuda humanitaria es tan limitada y a veces ni llega, pues nos faltan manos y cabezas y toda ayuda es importante, ¿no? Para la búsqueda justamente de soluciones en favor de las personas refugiadas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí los objetivos en los que nos hemos basado fundamentalmente, como os decía, el empoderamiento, la igualdad de género, en la igualdad en el acceso a derechos y recursos, y luego un problema que es muy grave y se ha acentuado muchísimo con la COVID-19 es también el tema de la prevención y la respuesta contra la violencia de género, porque en contextos de desplazamiento aumentan mucho, incluso por estos cambios de roles a veces que os decía, de pronto el hombre deja de ser el actor que sustentaba, que mantenía esa familia, no tiene acceso a ningún medio de trabajo, se acaban los recursos, los ahorros con los que llegaban al país de origen, la ayuda humanitaria es limitada y entonces empiezan a veces mecanismos para enfrentarse a esa situación que llevan a consecuencias muy negativas de, bueno, adicciones o otro tipo de, por ejemplo, de actividades como puede ser sexo por supervivencia para obtener recursos, etcétera. Utiliza y ha utilizado el ACNUR para justamente irle dando ese papel y ese empoderamiento a las mujeres, ¿no? Una de las medidas que os parecerá una tontería, pero que tuvo un impacto y está teniendo un impacto importantísimo en las mujeres y en las niñas, es justamente que cada una se registre individualmente y tenga su documentación personal, ¿vale? Luego, por ejemplo, que en los comités de refugiados y refugiadas el 50% la representación tiene que ser de mujeres, porque entonces si no, no se escucha sus situaciones, sus problemas, etcétera. ¿Vale? Como os decía, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de cómo son las mujeres las que participan muy activamente en esos procesos de distribución. Se ha hecho un gran esfuerzo en el ACNUR también en todo el tema de entrega de artículos de higiene femenina y sanitarios, porque esto también era otro factor de riesgo para las mujeres y que las ponía en situaciones de abuso y de explotación también y de riesgo. Y luego, bueno, pues todo el tema en el que se ha trabajado y se está trabajando cada vez más del empoderamiento y del acceso a educación, ¿no? Bueno, que es muy importante, ¿no? Esto se está haciendo mucho trabajando pues, con mujeres líderes, pero también con los hombres y los jóvenes, ¿no? Porque para cambiar pues eso, valores, principios, roles que sustentan a una determinada cultura, a una determinada comunidad, solamente con las mujeres pues no se puede hacer, se tiene que trabajar con toda la comunidad, ¿no? Porque solamente de esa manera, además, si la propia comunidad se adueña de esos cambios y de esa necesidad de cambiar determinadas respuestas, ¿no? O determinadas situaciones, sobre todo en temas de violencia de género, pues eso va a garantizar pues, el éxito de todas las medidas que se tomen en el ámbito de la prevención, de la respuesta ante la violencia, contra la violencia de género y también va de alguna manera a hacer que la propia comunidad se convierta en agente de protección y a interiorizar pues, todos esos cambios, ¿no? Que es la manera de ir cambiando bueno, pues estas perspectivas. Tiene mucho que ver con el contexto donde se adoptó esta convención. Estamos hablando del año 51 y para dar una solución, una respuesta a unas personas que eran refugiadas, sobre todo por cuestiones de raza, de nacionalidad, de etnia y por ideas religiosas y políticas, ¿vale? Entonces, esto supuso que durante muchísimos años todas las solicitudes que presentaban mujeres alegando cuestiones vinculadas a su género y de violencia de género o de mutilación genital, matrimonios forzosos, etcétera, pues pasaran totalmente desapercibidas porque se decía, de hecho, o sea, yo recuerdo cuando llegué en el 2005 a la oficina de género, en el ACNUR englobamos también a las personas del colectivo LGTBIQ+, también, ¿vale?
Entonces, bueno, ahí veis algunos de las formas de persecución que se pueden dar en esas solicitudes. Generalmente se vincula a este motivo de grupo social determinado, pero de todas maneras, las guías de la ACNUR que hay al respecto nos dicen que todos los motivos se deben también interpretar desde ese enfoque de género. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar una solicitud, por poneros otro ejemplo, de una mujer, imaginaros que ha sufrido mutilación genital femenina, una mujer somalí, que huye de su país con sus niñas porque teme que a sus niñas les ocurra lo que le ha ocurrido a ella, que llega a España, que también alega que, bueno, que a ella ya lo ha sufrido, pero que eso ha supuesto unos efectos físicos y psicológicos continuos y permanentes y un daño permanente y continuo a lo largo de toda su vida. Y que, bueno, a través de una intervención muy específica y muy cuidadosa con ella, decide un día reconstruir su clítoris, ¿vale? Imaginaros esa mujer que solicita protección en esas circunstancias y con todos estos elementos, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que es una refugiada, lógicamente, por motivos de género, como grupo social determinado, ¿no? Por el hecho de ser mujer y la violencia que las mujeres somalíes sufren de distintas maneras, como puede ser la mutilación genital femenina, pero el hecho, por ejemplo, de la reconstrucción también lo podríamos incluso valorar como una motivación incluso religiosa o política de una mujer que de alguna manera con ese acto se está enfrentando a los códigos y a los roles de género que se han impuesto o que están vigentes en esa determinada sociedad. ¿No? O como puede ocurrir una mujer en determinados países árabes que se niega a utilizar el velo o que se tatúa la piel o que se tiñe el pelo o que lleva o utiliza unas vestimentas que no son las correctas. Bueno, pues eso se podría subsumir en grupo social determinado, pero también en otra serie de motivos de la convención, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, estas son algunas de las directrices que hemos ido elaborando el ACNUR a lo largo de los años para ayudarnos justamente a analizar todos estos casos, porque son casos muy, muy complejos. Muchas veces, bueno, pues no es fácil hablar de violencia de género, no es fácil en una primera entrevista o cuando has llegado, por ejemplo, en una patera o recién aterrizada en un avión. En muchos países, las supervivientes de violencia de género, si esto se conoce, acaban estigmatizadas y de nuevo revictimizadas y sufren de nuevo malos tratos y persecución, con lo cual hay que tener en cuenta todos estos elementos y estos factores que no hacen fácil en un primer momento a las mujeres, bueno, pues relatar estas cuestiones pues por vergüenza, por tabú, por traumas, por miedo, por muchas cuestiones, ¿vale? Aquí que sepáis que la ley española ya se recoge la persecución por motivos de género y de edad también, pero es curioso, bueno, nada, no voy a entrar que no tenemos tiempo. E incluso hay un artículo 46 que dice y señala que justamente hay determinadas personas que solicitan protección internacional que podrían tener unas necesidades especiales, específicas, como pueden ser personas, por ejemplo, mujeres que han sido supervivientes de violencia física o violencia sexual, violación, trata de seres humanos, etcétera. Y entonces eso exige un tratamiento diferenciado a lo largo de todo ese procedimiento. ¿Vale? Y bueno, la directiva de procedimientos de la que os hablaba de la Unión Europea, que estos son pues como los estándares mínimos que nuestra ley de asilo tiene que cumplir. ¿Vale? Y con esto ya voy a terminar para daros paso, son y cuarto, algunos de los retos que nos encontramos con las solicitudes bueno, que presentan las mujeres y en el sistema y en el procedimiento de asilo español. Primero, el gran reto que tienen muchas mujeres es solamente ya el llegar a un territorio seguro.
y todas las vulneraciones y toda la violencia que sufren a lo largo del camino muchas veces para poder llegar a ese territorio seguro, ¿no? Antes os ponía el ejemplo de esos cruces tan peligrosos de fronteras. Podemos pensar, por ejemplo, en la situación de las mujeres que llegan a Libia, y de ahí salen hacia Italia, o que muchas veces esos barcos han acabado en España. Hemos escuchado, bueno, pues realmente testimonios terroríficos de secuestros, de grave violencia física y sexual, bueno, y no solo a mujeres y a niñas, también a hombres y a niños, hay que decirlo. Pero bueno, las mujeres, bueno, ya esto es un reto, ¿vale? Hay un reto de acceso al procedimiento, porque como os decía, muchas de las mujeres, o sea, vamos a encontrarnos perfiles, pues por ejemplo, una activista venezolana, periodista, opositora o una lideresa indígena en Colombia, son mujeres en general que son conscientes de sus derechos, que tienen otro perfil, tienen además hasta otro discurso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tienen acceso y saben lo que es el derecho de asilo, la protección internacional, pero muchísimas de las mujeres que están llegando a España y que proceden, como decíamos, de contextos donde la violencia contra ellas se normaliza y la discriminación es el día a día, pues no conocen ni esta figura. Entonces, esto es otro de los retos de cómo garantizar ese acceso a información, a una información adaptada, y cómo identificar a estas mujeres para derivarlas al sistema de asilo. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo muchísimo ahora en Canarias. El trabajo de nuestras colegas allí está siendo importantísimo, porque estamos viendo que, bueno, la mayoría de las mujeres de países de origen subsahariano que están llegando tienen elementos de género y son refugiadas, pero no las estamos identificando correctamente. Para empezar, porque los propios actores que gestionan esas llegadas, pues tampoco tienen la formación y los conocimientos y la capacitación para justamente darse cuenta de que son mujeres refugiadas, que hay que informarlas adecuadamente y derivarlas al procedimiento. Y luego, bueno, ahí veis algunos de los retos que nos encontramos en el propio procedimiento. O sea, vemos cómo las primeras entrevistas, que además estas primeras entrevistas se realizan, por ejemplo, en la mayor, vamos, en comisarías, por policía que por la mañana son policías de expulsiones y por las tardes son policía haciendo formalizaciones de asilo, ¿vale? Entonces, aunque el policía muestre sensibilidad por el asilo, primero, no están capacitados, no están formados. E imaginaros hacer una entrevista a una superviviente de violencia de género. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo haces para no revictimizar? ¿Vale? Para generar ese ambiente de seguridad y de confianza que una mujer en esa situación o en esas circunstancias requiere. ¿Vale? Pues esto es un gran reto, pero esto es un gran problema, porque encima ese policía que lo quiere hacer bien, pero su jefe está detrás con el látigo y le exige que en una tarde haga 7 entrevistas de asilo. O sea, imaginaros cómo puede ir a toda rapidez, porque ya solo rellenar el formulario lo que supone. Yo hago una entrevista de asilo al día y ya acabo agotada, y más si es una entrevista a una mujer superviviente de algún tipo de violencia de género. Con lo cual, muchas veces lo que nos encontramos son 2 líneas. Y luego, ¿qué pasa? Que no hay segundas entrevistas ya a fondo por parte del instructor experto en un determinado país, ¿no? Con lo cual, si luego no hay un acompañamiento a lo largo de todo ese procedimiento, no hay un abogado, una ONG que esté dando apoyo a esa mujer y ayudando tanto a su recuperación psicológica, si hiciera falta, como recomponiendo, reconstruyendo, completando ese expediente y esas lagunas que hay en las alegaciones, pues muchas veces lo que está ocurriendo es que estas solicitudes están pasando sin pena ni gloria y son denegadas directamente. ¿Vale? De todas maneras, he de decir que la Oficina de Asilo y Refugio, donde más avances estamos viendo en la instrucción de solicitudes, es precisamente en los casos de violencia de género. O sea, casos que hasta hace nada, bueno,
prácticamente es que hace un par de años ninguna mujer de África subsahariana se la reconocía como refugiada, porque es que aparte eran eso, eran dos líneas, porque también por esos perfiles no había más, ¿no? Y sin embargo hoy en día, bueno, pues cada vez se les reconoce más el estatuto de refugiadas. Y bueno, ya simplemente para terminar, también me quería centrar un poco en el sistema de acogida, porque nos hemos centrado mucho en lo que es el procedimiento, el análisis de las solicitudes de asilo por motivos de género, pero es que, como os decía al principio, las mujeres y las niñas refugiadas o que solicitan protección no solamente sufren estos riesgos de protección vinculados al género en su país de origen y que esto les hace salir en la huida, sino también en la llegada. Aquí pueden seguir sufriendo violencia de género, por ejemplo, a manos de sus parejas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotras en nuestra oficina estamos también trabajando mucho con las autoridades responsables de la acogida a personas solicitantes de protección para, por ejemplo, que haya protocolos, una cosa tan sencilla y tan básica y que además las directivas de la Unión Europea exigen que haya protocolos para la prevención y la respuesta por si haya situaciones de violencia de género en los dispositivos y en los centros de acogida, pues esto por el momento no lo tenemos. Entonces, imaginaros de pronto una familia siria que traen una historia, aparte de salir de la guerra, del conflicto, hay una historia de malos tratos por parte del marido hacia la mujer y que se identifica en este centro de acogida. Pues necesitamos contar con herramientas para que este personal esté capacitado y sepa cómo intervenir sin hacer más daño y sin poner en mayor riesgo a esta mujer o a estos niños o niñas que pudieran formar parte de esta familia, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis ahí algunos de los retos y en los que estamos trabajando desde nuestra oficina del ACNUR en España, ayudando a las autoridades españolas, porque lógicamente ellas son las que tienen que cumplir con estos estándares, pues eso, a tener, por ejemplo, en la mayoría de los centros, el personal que trabaja allí no tienen códigos de conducta, no hay una política justamente de prevención frente al abuso y la explotación, y nos hemos encontrado algunos casos de abuso y explotación, y no solo de mujeres y niñas, sino de niños, de hombres. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Mejorar los entornos, como pueden ser los CETIs de Ceuta y de Melilla, cómo identificar, tener herramientas para identificar a estas mujeres desde un principio para ya derivarlas a un recurso adecuado a sus necesidades con personal formado y que tenga ese enfoque de género para hacer una intervención lo más completa y adecuada a las necesidades de esa mujer. Y sobre todo también estamos trabajando mucho en este enfoque que se nos olvida mucho en España, porque en España tenemos esta perspectiva muy asistencial y paternalista, ¿no? Y sin embargo, el ACNUR, ¿cómo trabajamos con las personas refugiadas? O sea, las ponemos en el centro de las decisiones. O sea, no son beneficiarios, no son usuarios, usuarias nuestras, son nuestros socios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que les tienes que hacer partícipes de todas esas decisiones que les afectan a ellos, a sus vidas, a las vidas de sus familias y de sus comunidades. Y esto solamente se puede hacer abriendo vías de comunicación, mecanismos de denuncias, de quejas, comités de personas refugiadas, actividades participativas y a través del empoderamiento de las personas y en este caso de las mujeres y niñas.